buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al último libro de la Biblia, al libro del Apocalipsis, concretamente al capítulo 2. A partir del versículo 2 encontramos las siguientes palabras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor nos dio la oportunidad y el grandísimo privilegio de estar recientemente en Turquía, donde antaño se encontraban las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis. Sin lugar a dudas, una de las que más me impresionó, no solamente por su estado de conservación, sino por otros aspectos, fue la antigua ciudad de Éfeso, donde tenemos el 100% de seguridad que el apóstol Pablo se radicó, vivió en ella durante 2 años, tal vez un poco más. Tenemos muchísima información acerca de la estancia del apóstol Pablo en Éfeso. Sabemos cómo empezó la obra, sabemos cómo se fue desarrollando el crecimiento de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Sabemos además todas las dificultades o muchas de las dificultades y también milagros que ocurrieron en esta ciudad. Sabemos también lo que dijo el apóstol Pablo el día que se despidió de la congregación frente a los ancianos de la iglesia, y quién se quedó de pastor en su lugar, que fue el joven pastor Timoteo. Sabemos además que Juan, el autor de la carta o del libro al Apocalipsis, vivió junto con María en esta ciudad. Es decir, tenemos muchísima información. Pero lo que en este momento quiero destacar es lo siguiente. Primero, cómo esta iglesia, bajo el ministerio del apóstol Pablo y otros ministros, otros hombres de Dios, se estableció en esta ciudad. Tuvieron una buena enseñanza, unos buenos instrumentos, unos buenos hombres de Dios que enseñaron, discipularon y prepararon muchos obreros que después seguramente salieron para fundar las otras iglesias que también se mencionan en el libro del Apocalipsis, como Laodicea, Esmirna, Pérgamo, Sardis, etcétera, etcétera. Además de esto, sabemos que la iglesia trabajó, sufrió, tuvo mucha paciencia, tenía un discernimiento tremendo porque por la enseñanza del apóstol Pablo y por otros datos, eran capaces de discernir quiénes eran los verdaderos obreros del Señor, quiénes eran los falsos. Incluso dice la Biblia en este mensaje breve que recibe de parte del Señor Jesucristo por medio de Juan, que eran capaces de probar y de descubrir, desenmascarar a los falsos apóstoles. Y los habían hallado mentirosos. Bueno, tengo que decir que hoy en día hay muchos que se llaman apóstoles que no lo son. Ellos dicen que son apóstoles, pero no tiene nada que ver con las características de un apóstol según la Biblia, según la palabra de Dios. Pero dejemos este tema a un lado. Lo importante de la iglesia es que habían trabajado, habían sufrido, habían tenido paciencia, etcétera, etcétera, cosas muy buenas, pero cuando llega el momento de señalar cuál era la debilidad, cuál era el pecado de la iglesia, la Biblia dice categóricamente que habían dejado su primer amor. Ya no amaban tanto al Señor como lo amaban al principio. Ya el Señor no era lo primero en sus vidas. Algo o alguien había desplazado al Señor de la congregación y habían entrado en un activismo, pero ya el Señor no era lo primero. Y el Señor descubre la realidad de la iglesia. Lo importante no es lo que uno crea de sí mismo, sino lo que el Señor opina y diga de nosotros. La iglesia a lo mejor no le dio importancia a este tema, pero para el Señor era de crucial, de vital importancia. Habían dejado su primer amor y llama a la iglesia a reconocer su pecado y a arrepentirse de su pecado. Y si no lo hace, las consecuencias van a ser terribles. La iglesia va a desaparecer.
la luz de la iglesia se va a apagar y no va a quedar rastro de ella. Es interesante notar que cuando llegamos a la ciudad, a las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso, allí no encontramos una ciudad activa, con supermercados, con gente viviendo, iglesias cantando, alabando al Señor, sino encontramos un montón de ruinas. Y se nos dijo, aquí estuvo la iglesia de Éfeso, pero en Éfeso hoy en día no vive nadie, por lo menos en aquella parte de la ciudad donde antaño estuvo la iglesia. Ni siquiera el famoso puerto se encuentra porque incluso ha desaparecido por una serie de terremotos y desplazamientos de tierra. Una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad cosmopolita, hoy en día es un montón de ruinas, como les profetizó, como les advirtió el Señor que ocurriría si no reconocían y se arrepentían de su pecado. La ciudad giraba, la ciudad vivía de la idolatría. Tienen que tener en cuenta que una ciudad en los tiempos de Roma que tenía como mínimo 3 templos paganos automáticamente quedaba exenta de pagar impuestos. Y esta ciudad estaba plagada de templos paganos. El apóstol Pablo lo que hizo es que puso patas arriba, si me permiten la expresión, la economía de la ciudad. El templo de la gran diosa Artemisa o Diana, por poco lo tienen que cerrar. Libros de magia, de brujería eran quemados casi a diario, públicamente, porque miles y miles de personas salían de la idolatría, salían de la brujería, de la magia, y se convertían a Cristo, y sus vidas cambiaban radicalmente. Si tuviéramos que utilizar un término moderno, actual hoy en día, diríamos que en Éfeso ocurrió un gran avivamiento espiritual. La ciudad de Éfeso fue sacudida por medio del apóstol Pablo y sus compañeros. Pero la ciudad de Éfeso, la iglesia de Éfeso, con el paso del tiempo se fue enfriando, desplazando lo más importante que es el amor y el servicio al Señor, y finalmente desapareció. Este mensaje es toda una advertencia. Lo dije allí cuando estuve recientemente en Éfeso y lo quiero decir ahora por medio de este devocional. Es una advertencia para los creyentes de este tiempo presente. Nos puede pasar exactamente lo mismo a nosotros, que nos podemos enredar en muchas cosas, podemos creernos muy poderosos y muy ungidos, etcétera, etcétera, y olvidarnos de que lo primero y más importante en la vida de toda iglesia y de todo creyente es el amor a Dios. De hecho, cuando le preguntaron a él cuál es el mayor y principal mandamiento de todos los que hay en la Biblia, en aquellos tiempos se hacía referencia a la ley, a la Torá de Moisés 613, él dijo que el mandamiento más importante de todos es amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos hacer muchas cosas, podemos tener templos muy bonitos, podemos tener muchas actividades, campamentos, congresos, retiros, lo que quieran, pero si el amor a Dios no es lo primero, no sirve absolutamente de nada todo lo que estamos haciendo, porque aquí no estamos para entretener a la gente, aquí no estamos para tener a la gente ocupada y que no se dediquen a pecar, por ejemplo. Aquí estamos para enseñarle e instruir a la gente a amar a Dios. Y el amor a Dios implica servirle. Servir significa ser personas comprometidas y todo lo que eso conlleva. La pregunta que nos tenemos que hacer todos en este día es, ¿estamos realmente amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Realmente Dios es lo primero y más importante en nuestra vida? Tenemos que ser honestos a la hora de responder a esta pregunta. Porque esta pregunta es lo que hace que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use o que nuestra vida pase desapercibida ante los ojos de Dios, aunque sea muy importante ante los ojos de los demás. El amor a Dios es lo principal. Y amar a Dios no significa ir a un culto, a una iglesia una vez a la semana, leer un poquito la Biblia y hacer una breve oración antes de la comida o antes de dormir. Amar a Dios significa que Él es lo primero en mi vida, antes que mis hijos, antes que mi trabajo, antes que incluso el ministerio que Dios me ha dado. No hay nada ni nadie que pueda ocupar el lugar de Dios. ¿Algo o alguien está ocupando el lugar de Dios en tu vida hoy en día? Hay gente que ama más el ministerio que tienen que al Dios al cual teóricamente deberían de servir. Y no se dan cuenta, pero aman y defienden su ministerio porque sin su ministerio no son nada.
Sin embargo, nosotros tenemos que partir de la base de que lo primero y más importante y principal es amar a Dios. Y luego cualquier cosa que podamos hacer. Pero no es lo que hacemos lo más importante, sino el amor a Dios, lo que el Señor ve y valora. Y por eso repito, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué es lo primero que tú amas y tienes en tu lista de prioridades en tu vida? Esta pregunta nos puede cambiar la vida completamente, porque la iglesia de Éfeso desapareció en la historia, porque no se arrepintieron, porque no reconocieron su pecado, y al final ocurrió lo que el Señor les dijo que ocurriría: quitaré vuestro candelero, vuestra luz, de vuestro lugar. Miles de personas visitan hoy en día la ciudad de Éfeso. De hecho, fue el lugar donde más gente vimos. El único lugar donde esta mañana les invito a todos ustedes a orar y pedirle que le pidamos juntos al Señor: Señor, que nunca nada ni nadie te desplace a ti de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos adviertes cada día por medio de diferentes porciones de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Señor, queremos amarte, como dice tu palabra, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Que nunca nada ni nadie te desplace a ti de nuestras vidas. Que tú seas lo primero y más importante en nosotros antes que cualquier otra cosa. Nos rendimos a ti y pedimos que en este día tú nos ayudes a poner en práctica tu palabra y a servirte con eficacia en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dicho sea de paso, para el mes de octubre de este año, nuevamente estamos organizando otro viaje a Turquía y por supuesto se visitará la iglesia de Éfeso o las ruinas de la ciudad de Éfeso, Tiatira, Laodicea, Sardis, Filadelfia, etc. Porque muchos hermanos quisieron ir en este viaje que hicimos recientemente y no pudieron hacerlo. Por eso queremos darle la oportunidad a los cientos de hermanos que nos dijeron queremos ir, pero no pudieron. En el mes de octubre, a partir del día 17, si no recuerdo mal, pónganse en contacto con nosotros por medio de nuestro correo. Y en esta ocasión el pastor Anderson estará viajando también con ustedes para que puedan visitar esos lugares donde van a ver tantas cosas interesantes. Y si alguien me pregunta, ¿merece la pena ir a Turquía a visitar las zonas, los lugares donde estuvieron antaño las iglesias mencionadas en el Apocalipsis? No tengo que pensarlo dos veces. Por supuesto que merece la pena. Es un viaje extraordinario que les recomiendo a todos. En el mes de octubre de este año, pónganse en contacto con nosotros para que puedan ver ustedes mismos esos lugares y aprender muchas cosas de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Si no se han suscrito al canal Centro Evangélico Vida Nueva en Facebook o en YouTube, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que puedan recibir en tiempo real todo lo que retransmitimos en directo. Por ejemplo, hoy el culto que estaremos llevando a cabo desde Santa Cruz de Tenerife. Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar mañana. Mi espíritu está